Tengan ustedes muy buenos días en este jueves 15 de enero del 2015. Debo confesarle a mis auditores de que tengo espías en estudio. Un par de periodistas españoles han venido a registrar este momento de mis comentarios y por supuesto enterarse de nuestra labor informativa en la radio. Bienvenidos a ellos, pero bienvenidos ustedes a este comentario. Se dice que nunca habían trabajado tanto los senadores como con la discusión y aprobación de la reforma al sistema electoral binominal. Bueno, yo soy un viejo periodista, como se ve, que se formó durante el régimen de Salvador Allende, que empezó a dar sus primeros pasos en el periodismo durante el gobierno de la Unidad Popular y que después cumplió un rol, bueno, yo diría que importante en la lucha por la restauración democrática de nuestro país. Yo fundé y dirigí la revista Análisis, que durante la dictadura fue seguramente el medio más perseguido por las autoridades, el que enfrentó más acoso de parte del régimen militar, pero que llegó a alcanzar niveles de alta circulación nacional, y yo creo que fue un medio muy importante en la promoción de la movilización social, el respeto a los derechos humanos y la restauración de un régimen republicano. Profesor universitario, director de Radio Universidad de Chile, que también está haciendo un papel, yo considero, muy importante en el fomento de los cambios institucionales que el país necesita para que podamos realmente arribar a una democracia, en la promoción de un orden económico y social distinto al que heredaron los militares, que signifique elevar los niveles de justicia social en nuestro país, porque Chile, pese al crecimiento, realmente la inequidad también se ha pronunciado en los últimos años, en los 25 años de la postdictadura. ¿Cómo recuerdas la etapa de Allende? Bueno, la recuerdo como una etapa de gran efervescencia política y social, en que realmente se consolidó una mayoría muy franca por hacer cambios sustantivos a la economía, a la vida política del país, que estuvo presidida por un presidente que desde el comienzo recibió las amenazas de los Estados Unidos y de los sectores más reaccionarios, que finalmente consumaron el golpe de Estado de 1973. Gobernó Allende apenas 3 años. No alcanzó a hacer muchas de las propuestas de su programa. Fue asesinado en La Moneda, como se conoce, y eso abrió a un largo régimen de 17 años de dictadura. Yo alcancé a conocerlo, naturalmente, a admirarlo, pero sobre todo a admirarlo por su ejemplar actitud de resistir el golpe de Estado y dar la vida por la defensa de la institucionalidad democrática. No todo es positivo de ese periodo, es de dulce y de agraz, un régimen que actuó con cierto sectarismo, que Allende fue víctima de los partidos políticos que lo apoyaron, que fue víctima también de movimientos ultraizquierdistas que nunca confiaron mucho de su propuesta, de su resolución. En fin, Allende estuvo acosado por la extrema izquierda y también por la derecha. Allende fue víctima del sectarismo de los partidos políticos que lo apoyaron. Fue víctima del acoso internacional y interno de la extrema derecha y de la propia democracia cristiana. Fue también víctima de errores que sin duda se cometieron durante su administración. Pero finalmente, en el balance, lo que significó la Unidad Popular fue la gran esperanza de cambio y transformación en un país que, marcado por la injusticia, por la desigualdad, como sigue estando marcado por la injusticia y la desigualdad, pese a los altísimos desarrollo y crecimiento que hemos tenido. Bueno, Allende quiso emprender una reforma educativa que establecía la formación permanente de la población, en que no se conformara la educación con los niveles clásicos de instrucción, la educación primaria, la secundaria y la universitaria, sino que fuera permanente y alcanzara también
a los sectores más adultos de la población, la famosa Escuela Nacional Unificada, que sin embargo recibió una crítica muy fuerte de parte del episcopado de la Iglesia chilena, que creyó que este proyecto de Allende podía afectar los intereses que la Iglesia tenía en la vocación privada, que recibió desde luego los embates de la oposición, porque todo lo que propuso Allende en definitiva fue contrariado por la oposición. Pero bueno, que un proyecto que tuvo sin duda la idea de lograr mejorar los niveles de educación primaria, secundaria, acceder a los pobres, a las universidades que prácticamente no llegaban, y sobre todo atacar la formación pendiente que tenían las generaciones más antiguas, que no habían tenido una instrucción adecuada, con índices de alfabetismo que si bien eran bajos en América Latina, eran altos todavía en nuestro país. En fin, pero un proyecto que quedó frustrado completamente con la dictadura, porque incluso todo el desarrollo que existió en ese tiempo de las escuelas destinadas a la formación y capacitación de los campesinos, por ejemplo, bueno, en definitiva se vieron, esas iniciativas se vieron frustradas porque con el acceso a los militares no hubo intención de que los campesinos salieran de ese estado de postración, de sus altos índices de analfabetismo, siguieran siendo inquilinos y no campesinos, ¿no es cierto?, especializados, con una falta de visión que el país le ha hecho un gran daño, porque hasta ahora es el sector más rezagado del país, cuando incluso estamos en Chile desarrollando una agricultura moderna, bueno, no tenemos a la mano de obra calificada que podríamos haber tenido si no se hubiera interrumpido todos esos programas que tuvo Allende de capacitación del mundo rural. ¿Cómo recuerdas el día del asalto a la moneda? Bueno, yo viví una situación muy particular, porque lo cierto es que el 10 de septiembre en la noche previa al golpe militar, estuvimos reunidos los periodistas de la revista que yo dirigía, Debate Universitario entonces, y tuvimos ya en horas de la tarde la información de que había movimiento de tropas y que iba a haber un golpe de Estado. Ahora, esos rumores eran constantes en esa época, pero esta vez habían indicios más certeros, y con nosotros se encontraba en esta reunión social, podríamos decir, un médico, un famoso médico chileno, el doctor Enrique París, que era miembro del Consejo Universitario de la Universidad de Chile, pero era también un médico personal de Salvador Allende, y quien, bueno, entonces tomó contacto con el presidente, nos informó que efectivamente había movimientos de tropas, que Allende se dirigía a La Moneda, y yo mismo tuve la misión de ir a dejar a Enrique París a La Moneda, despedirme de él, de dirigirme a guardar su auto al departamento donde vivía y observar en el centro de Santiago los primeros movimientos del golpe que se venía. Entonces fui un testigo muy directo de ese día, y desde luego a Enrique París nunca lo vi, fue asesinado brutalmente en La Moneda. Después yo anduve varios días cuando levantaron el estado de sitio en la búsqueda de su cadáver, una tarea infructuosa que me permitió, sin embargo, observar en el Instituto Médico Legal, en la morgue, bueno, cómo llegaban por centenares, ¿no es cierto?, los muertos en La Moneda, en la población La Legua, y en tantos otros lugares donde la represión empezó a ejercerse. Ese día mismo yo volví hacia el mediodía al centro de Santiago y pude observar el bombardeo a La Moneda, no solo a La Moneda, sino que también, por ejemplo, a la Universidad Católica, institución donde yo trabajaba, y que empezó a ser también víctima de la metralla de los militares, tratando de perseguir a los estudiantes o personas que se cobijaron, ¿no es cierto?, en esta casa
de estudio. Entonces me tocó observar mucho en el centro de Santiago lo que acontecía. Incluso tuvimos que sumergirnos un momento con el rector de la Universidad de Las Balas, irnos, retirarnos hasta nuestras casas hasta que se impuso este toque de queda por 3 días, y nos fuimos enterando de todo lo que estaba aconteciendo. Después esto sigue porque Enrique París, este médico, me había hecho la misión de que fuéramos a su apartamento después a limpiarlo de papeles y cosas, porque era psiquiatra, entonces tenía conversaciones con Allende. Y cuando pudimos volvimos a su departamento con una periodista y resulta que tratamos de ingresar al departamento y las llaves no hacían el departamento. Y nosotros, qué raro, nos equivocamos de llave, Enrique nos dio otra llave. En fin. No, lo que había pasado es que el departamento ha sido asaltado ya por los militares y Pinochet había puesto a su madre en el departamento, al frente del edificio Diego Portales donde él se instaló, porque quería tener a la madre al frente. Entonces bajamos, el conserje nos vio y nos dijo: ¿Usted qué hacen aquí? Bueno, venimos al departamento de Enrique. Pero ¿cómo se le ocurre? Váyanse, porque echaron la puerta abajo los militares y está viviendo ahí la madre de Pinochet. Bueno, entonces nosotros siempre nos salvamos de una muy grave, porque si no hubieran observado tratando de ingresar al departamento de la madre de Pinochet, probablemente no estaríamos contando el cuento. Entonces tuvimos situaciones así bastante fortuitas, entre otras cosas, porque ella adentro no se dio cuenta que había alguien tratando de ingresar a su casa. Allende, de hecho, curioso, ¿no?, que el otro día estuvimos revisando la batalla de Chile y demás. Allende no sabía hasta el último momento, o prácticamente no se enteró, que Augusto era un traidor, ¿no? Ah, sí, claro. No, él incluso hay una famosa frase que dice: ¿en qué mazmorra tendrán al pobre Augusto? Él confió hasta el final en la lealtad de Pinochet. Por lo más, Pinochet no estuvo en la conspiración. Pinochet llegó en el último momento a la conspiración. La conspiración la hicieron los marinos, los aviadores y otros civiles, y recurrieron a él al momento poco antes del golpe para poder tener al comandante jefe del ejército, ¿no es cierto?, a la cabeza del golpe. Fue un oportunismo enorme. Por eso que hay una junta de gobierno, y al principio los que muestran mayor fortaleza y solvencia dentro de la junta son los comandantes jefes de las otras ramas. Pinochet todavía está presidiendo, pero sin enterarse mucho, sin tener mucha propuesta todavía. Pero poco a poco él se va consolidando por la fuerza del ejército sobre los otros colegas. Bueno, Pinochet se hace cargo de toda la educación pública, que en ese momento en el país era fundamental. Era la principal forma en que se educaban los chilenos. Yo soy, como generación, hijo también de la educación pública, gratuita, que existió en nuestro país y que existiendo educación privada, tenía muchos mayores niveles de excelencia, en todos sentidos, en los 3 niveles, en la primaria, la secundaria y la universitaria. Pinochet se hace cargo del sistema, interviene a las universidades, expulsa a los rectores y pone rectores delegados. Ahí hay un largo proceso en que se propone la dictadura desintegrar a las grandes universidades del Estado. La Universidad de Chile era una universidad nacional, por ejemplo, que tenía sedes en todas las provincias del país. Y la desagregaron, la destruyeron, la atomizaron y formaron universidades regionales en que pusieron naturalmente como autoridades a las personas de confianza del gobierno. Eso significa cambio en los planes de estudio. Por ejemplo, la formación cívica, la educación cívica en los colegios, se suprimió durante la dictadura. Y hasta el día de hoy, tenemos que lamentar de que los ciudadanos chilenos de hoy no tengan una formación cívica adecuada, que carezcan de los derechos, ¿no es cierto?, que tienen políticos y sociales de la población. En fin, se produce una enorme transformación, se revisan los contenidos de estudio y se maneja el sistema
hacia una creciente privatización de la educación. Empiezan a surgir, a poblarse el país de universidades privadas, sin la excelencia que tenían las universidades tradicionales. Universidades que se proponen intervenir en la formación de profesionales, universidades que no se proponen ser complejas, fomentar la investigación y la extensión, sino que más bien lucrar, ¿no es cierto?, de la educación pagada de los jóvenes. Entonces, estas universidades privadas tuvieron un desarrollo espectacular y hasta el día de hoy constituyen, bueno, los lugares donde se forman la mayor parte de los universitarios del país. En los otros niveles se empobreció la educación parvularia, que ya venía tomando bríos en el tiempo de Allende, y como digo, también no se privatiza, se fomentan el desarrollo de muchos colegios, establecimientos particulares pagados, que en definitiva, bueno, fueron empobreciendo los contenidos y los recursos de las universidades públicas y de la educación pública en general. La Concertación es el grupo de partidos que se organizó, fueron 17 originalmente, al término de la dictadura, para postular a las elecciones y llegar al gobierno, a los primeros gobiernos. Esa Concertación gobernó hasta hace un año, con una interrupción de un gobierno de derecha de 4 años de Sebastián Piñera, y se fue desacreditando justamente por todo lo que hemos comentado. Y entonces decidieron estos partidos, que ya quedaban 4 o 5 de los 17 originales, formar un nuevo referente que se llamó la Nueva Mayoría, y que es la que hoy está gobernando, que para muchos se llama Nueva Pillería, porque se estima que fue una pillería para dar la sensación de que ahora sí se iban a producir los cambios. Bueno, pero son los mismos los que siguen gobernando con Michelle Bachelet, implementando algunos cambios y proyectos de ley, pero en ningún caso transformando profundamente el sistema como se habían propuesto. Entonces, es una denominación, la Concertación de Partidos por la Democracia, así se llamó, mientras que la derecha se organizó en la Alianza, sí. Y hoy día ambos referentes están prácticamente quebrados, destruidos. Uno dio paso a la Nueva Mayoría y la derecha está hoy día atomizada en varios partidos políticos, buscando la forma de reorganizarse y seguir vigente. Ellos tienen mucho respaldo, poder, pero ha sido tan triste su desempeño que la verdad es que lo que más les falta son votos para poder hacer algo, pero a la política le faltan votos, porque hoy día, como digo, la mayoría, ¿de qué democracia estamos hablando? De que el 58% se abstiene. O sea, en el mundo se ha dado la idea de que Michelle Bachelet arrasó, que se impuso, que se fue reelegida con el amplio apoyo ciudadano. No, el 58% no votó en las elecciones. Y de ahí ella obtuvo una amplia mayoría, pero dentro del 42% que se acercó a votar. Entonces, esa es la realidad electoral del país hoy día. Después de que, cuando Pinochet se fue, alcanzamos niveles de participación ciudadana del 80%. Casi todo el mundo salió, ¿no es cierto?, a recuperar su derecho al sufragio y todo lo demás. Y poco a poco se ha ido desencantando la población por las promesas incumplidas, fundamentalmente. Con la Concertación no hubo mayor intento en reformar o en recuperar a la educación pública. Lo cierto es que, en esto hay que ser muy honesto, durante los primeros años de la Concertación, lo que se hace es seguir adelante con este sistema de privatización de la enseñanza en todos los niveles, del establecimiento, el desarrollo de universidades, colegios, establecimientos que lucran con la educación, con el control de los recursos que el Estado le asignaba a la educación pública. Se van restringiendo en el volumen, en el porcentaje, se va deteriorando
yo diría que sistemáticamente, programadamente en la educación pública, a fin de fomentar este nuevo negocio que descubren muchos empresarios o emprendedores, como se llaman en este país, ¿no es cierto?, con la educación. Desde los gobiernos de la concertación salen muchas personas del propio Ministerio de Educación para desarrollar establecimientos privados, lucrativos. Y por cierto, no demostró durante por lo menos 18 años de gobiernos de la concertación, no se demostró un interés de recuperar la educación pública y ponerle freno al lucro, ¿no es cierto?, de la educación privada. Hasta que, bueno, de la noche a la mañana surge una movilización de los estudiantes más jóvenes, de los estudiantes de secundario, de los jóvenes que todavía no alcanzaban los 16 años, 17 años, y que se congregan, se concertan y producen esta gran revolución de los pingüinos que forzó en definitiva un proceso de cambios al respecto y que recién ahora, en este año, bueno, está dando origen a una reforma educacional en serio, pero con muchas contradicciones todavía, porque los intereses que se consolidaron al interior del proceso educacional, la fuerza que tienen universidades privadas, establecimientos privados, bueno, ha hecho que desde el Congreso Nacional la oposición haya hecho una guerra muy fuerte a la reforma educacional. Pero también, dicho sea de paso, las autoridades de la actual nueva mayoría que heredó a la concertación no han tenido una voluntad muy expresa de hacer una reforma, más bien se han visto forzados por las movilizaciones estudiantiles a tener que emprenderla. Pero los primeros pasos que se han dado son inciertos, no van en la línea clara de fortalecer la educación pública que se había deteriorado, sino que más bien le están dispuestos a otorgarle algo más de recursos a la educación pública, pero sin todavía cambiar en su profundidad el sistema que impera. Bueno, en esta larga postdictadura, como yo la llamo, de 25 años, en que se ha sacralizado el régimen de Pinochet, en que sigue vigente la constitución de Pinochet, que seguía vigente hasta ahora el sistema electoral, ¿no es cierto?, binominal de Pinochet, en que sigue vigente el modelo económico-social de la dictadura, en que se han hecho tan pocos cambios orientados a fortalecer la democracia en nuestro país, y se han consolidado tantas impunidades, dicho sea de paso, con lo que pasó en materia de derechos humanos y otro tipo de cosas. Lo cierto es que los que dieron la sorpresa, los que apuraron los cambios, los que estallaron primero, fueron los estudiantes secundarios a través del movimiento de los pingüinos y nuevamente y posteriormente los estudiantes universitarios que desde el 2011 empiezan un proceso de movilización en este país que fue masivo, emocionante y que llevó a la clase política a reaccionar y a entender de que si no emprendían luego las reformas pendientes, entre ellas la reforma educacional, bueno, estábamos a riesgo de caer de nuevo en un quiebre institucional como el de 1973. Y hoy día estamos en ese proceso, un proceso de cambio lleno de contradicciones, entre que los que están en el gobierno quieren hacer cambios, pero no tanto, en los que están en la oposición, en la derecha, se oponen radicalmente a que cambien, ¿no es cierto?, las circunstancias, con una clase empresarial cada vez más arrogante y que se ha opuesto, por ejemplo, a una mínima reforma tributaria para poder financiar la reforma educacional, que está activa luchando en contra de la reforma laboral, que se proponga, por ejemplo, restablecer los derechos sindicales que perdieron los trabajadores. Chile es un país en que actualmente menos de un 11% de los trabajadores está sindicalizado, en que los trabajadores no pueden negociar colectivamente, en que, bueno, el sistema patronal, los empresarios imponen absolutamente
sin contrapeso las reglas del juego, ¿no es cierto?, en el mundo del trabajo. Entonces, yo diría que fueron los estudiantes los que abrieron la senda de los cambios y la esperanza de que esto pueda, que el país pueda realmente hacer una transición a la democracia, porque en este país no ha habido una transición a la democracia. Más bien, lo que ha prevalecido ha sido la sacralización de todo lo heredado de la dictadura. Los estudiantes secundarios reaccionan y hacen su movilización ejemplar para promover una reforma de la educación primaria y secundaria, para que el Estado recupere los niveles que tenía la educación pública, para que se mejore, las demandas de ellos son para que se mejore el sistema de educación pública. Sin embargo, estos jóvenes de 14, 15 años ya dicen en sus primeras manifestaciones, en sus primeros discursos, en sus primeras movilizaciones, de que para que esto ocurra, para que se recupere la educación pública, necesariamente Chile debe darse una nueva constitución, debe ir a convocar una asamblea constituyente y producirse una reforma integral del Estado. O sea, ellos tienen una visión política, bueno, muy interesante, que incluso no la tienen los partidos progresistas, que no la tiene mucha gente, que ya empezaba a conformarse con esto de un régimen acotado, en que ya no se violaban sistemáticamente los derechos humanos, pero se mantenía la economía, el orden institucional y muchas cosas tal como las había dejado Pinochet. Entonces lo de ellos fue un movimiento político desde el inicio. Ahora, las banderas las toman los universitarios, que hasta entonces tenían menos conciencia de que, o más bien tenían conciencia de que tenía que haber también una reforma universitaria, de que tenía que fortalecerse los establecimientos públicos, pero no tenían tanta claridad respecto de los cambios institucionales que había que hacer en nuestro país. Y toman las banderas de los más jóvenes y también en las expresiones populares, donde se suman la población, las organizaciones civiles de todo tipo, la de los ecologistas, la de los que luchan contra la indiscriminación, en fin, todos confluyen a las calles de las principales ciudades del país, ya con un discurso global, reforma educacional, pero también reforma del Estado, asamblea constituyente, nueva constitución, reforma laboral, término al sistema previsional impuesto por la dictadura, que es aberrante, reforma de la salud y tantas cosas que hasta hoy se siguen planteando. Ellos abrieron las puertas del cambio en nuestro país, pero un cambio que, debo decirte, está muy frenado todavía por los poderes que manejan la política y por los poderes que están detrás de la política. Porque a propósito de un reciente escándalo en nuestro país, el caso Penta, se ha descubierto que un grupo de empresarios, financiaba a los partidos más de derecha en este país, financiaba absolutamente sus campañas millonarias y lo hacía más encima evadiendo sus compromisos tributarios. Entonces hoy día existe, a propósito del caso Penta, la convicción general del país de que la política en general se ha corrompido, el financiamiento de estos partidos de la derecha es tanto o igual, o incluso inferior en algunos casos al financiamiento que recibieron también los candidatos oficialistas, a la enorme financiamiento que recibió de alguna parte la candidatura de Michelle Bachelet, cuyo gasto superó todos los márgenes establecidos por la ley electoral y por supuesto constituye el gasto más elevado que haya hecho un candidato presidencial en la historia republicana de nuestro país. Entonces, hoy día los chilenos tenemos conciencia de que en la política no podemos confiar mucho, en que los actuales protagonistas de la política, no podemos basar las transformaciones que queremos, de que es necesario recuperar estas movilizaciones de los estudiantes, sumar a los trabajadores y a todos los actores de la vida social hasta a las movilizaciones, porque está claro, y en nuestro país ha sido nítido, son las movilizaciones sociales las que siempre han provocado los grandes cambios y transformaciones en nuestra historia. La dictadura no habría caído en el conciliado, lo cupular de los partidos, cayó porque el país se levantó, produjo enormes movilizaciones y eso hizo despertar
incluso al Departamento de Estado norteamericano, en la idea de que si se seguía frenando el acceso a la democracia en nuestro país, bueno, la salida en Chile iba a ser extrema o revolucionaria, como ellos la llamaban, al estilo de lo que había sucedido en Cuba. Entonces, hoy, por ejemplo, los estudiantes universitarios que se dieron un compás de espera, a la espera de que el gobierno de Michelle Bachelet emprendiera la reforma solicitada, bueno, ya están advirtiendo en este momento en Chile de que el 2015 será un año de nuevo de altas movilizaciones. Ya tenemos los primeros indicios de trabajadores que, bueno, están conscientes de que tienen que moverse y movilizarse para lograr una reforma laboral que se recupere los derechos conculcados por la dictadura y que han seguido conculcados durante todos estos años de postdictadura. Ya los consumidores y otras expresiones vivas de la sociedad, bueno, tienen claro de que sin movilizaciones, bueno, no vamos a poder avanzar, bueno, en la gran aspiración que es una democracia, pero una democracia en serio, no solo en lo político, sino en lo económico, social y cultural. Sí, fue muy complicado eso porque yo me negué a someterme a la jurisdicción militar, a la justicia militar. Porque es absurdo, en este país existe una justicia militar todavía y si uno, por ejemplo, agrede o insulta a un carabinero, está condenado a la justicia militar, que es la que organizan ellos. Los jueces, fiscales y todos militares son los que nombran al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo me negué y tuve largo tiempo que estuve complicado porque tenía una orden de detención que ellos no cumplían, pero yo tampoco podía salir del país, en fin, y tenía el riesgo que en cualquier momento me detuvieran. Entonces, entre abogados resolvieron la situación, pero yo no me sometí a la justicia militar. ¿Qué pasó ese día? No, ese día, mira, yo había salido de aquí de la radio y a comprar algo para almorzar, para comer, y me encuentro a 2 cuadras con el Liceo Las Tarrias, que estaba en toma, que lo tenían tomado los estudiantes, y me quedo observando como periodista además lo que estaba aconteciendo, con un gran piquete de carabineros afuera del colegio, con los estudiantes dentro, y me tocó observar cómo parlamentaban los estudiantes en toma con los carabineros y finalmente accedían a entregar el colegio y a salir pacíficamente del establecimiento. Y entonces convinieron en 15 minutos de espera para que salieran los estudiantes. Efectivamente, los estudiantes empezaron a salir con las manos en alto, ¿no es cierto? Y una vez que salían, los carabineros los emprendieron, los empezaron a detener, a apalear, a castigar, ingresaron al colegio a detener a los demás, en circunstancias que habían convenido con los jóvenes, ¿no es cierto?, una salida pacífica del lugar, en presencia de los padres y apoderados de los niños que observaban esto en la acera del frente, en presencia de los periodistas que ya habían llegado y en presencia mía, que realmente le enrostré a los carabineros haber incumplido con lo que pactaron con los estudiantes, que los dejaran salir, que no los golpearan, en fin, bueno, y ahí se me cayó encima un enorme carabinero que me botó al suelo y bueno, me llevaron detenido, me tuvieron varias horas detenido, me pusieron a disposición de la justicia militar, pero bueno, me liberaron en el día, pero sometido a un proceso que después el que yo no accedía a someterme dentro de la justicia militar. Los estudiantes y las federaciones de estudiantes hoy día han obtenido un reconocimiento público, lo que digan las federaciones universitarias, las secundarias, en fin, aparece por lo menos en la prensa, se consigna, porque todavía tenemos una prensa muy acotada, discriminatoria, muy poco democrática, pero se consigue. Los estudiantes han logrado transformarse en un referente, poder golpear las fuerzas del poder, irrumpir en el Congreso Nacional, en la discusión de las leyes, en fin, y lograron que importantes cabezas del movimiento estudiantil, como fue Camila Vallejo, como Giorgio Jackson, presidente uno de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y el otro de la Católica,
bueno, se convirtieran en diputados de la República, más otro también diputado independiente en este caso, que también fue presidente de la FECH, Boric, que hoy día forman lo que se llama la bancada estudiantil dentro del Congreso Nacional. Pero digamos las cosas como son, ellos accedieron al Congreso Nacional gracias a la enorme respaldo popular que tenían, pero también gracias a que la clase política les cedió en algunos casos cupos, accesos para poder incorporarse y ganar, por lo tanto, con su prestigio. El Partido Comunista, que negocia su participación con la nueva mayoría y antes con la concertación en el Congreso Nacional, naturalmente puso a Camila Vallejo en esta posición. Camila Vallejo es elegida diputada, pero si la clase política se hubiera opuesto a esto, ni con todos los votos y apoyo que tenía, habría podido acceder al Parlamento por el sistema electoral que nos rige hasta hoy, el binominalismo. Entonces, bueno, eso da cuenta de la fortaleza del movimiento estudiantil, pero no da cuenta de que esta democracia, entre comillas, permita mayores espacios, sino que solamente eso, a las otras expresiones sociales de este país que también están movilizadas y que podrían tener representación en nuestro poder legislativo. En este sentido, por lo mismo que soy un crítico de la reforma educacional que se está implementando, porque es una reforma que es muy amplia en muchos aspectos y que es necesaria de realizarse a lo largo de los años, debía partir con la voluntad del Estado de asignarle cuantiosos recursos a fortalecer la educación pública, más que meternos todavía en lo que hacen los establecimientos privados, más que frenar el lucro que está establecido en la educación privada. Yo creo que lo que más eficiente era dotar a la universidad pública de los recursos y de los instrumentos para que mejoren los niveles de su calidad. Sin embargo, todavía, ya casi a un año del gobierno de Michelle Bachelet, las universidades públicas y los establecimientos públicos no se han visto favorecidos con la nueva ley de presupuesto, con el nuevo presupuesto de la nación. Y están en un compás de espera, esperando que el Estado les entregue los recursos que perdieron o que necesitan para su fortalecimiento. Luego, lo fundamental, lo que este país necesita es desarrollar la formación de los profesores, dignificar la profesión de los profesores, recuperar los niveles salariales que tenían los profesores antes de la dictadura. Hacer algo por recuperar la formación de los profesores. En Chile, la Universidad de Chile fundamentalmente era la encargada con su instituto pedagógico de formar a los maestros en este país. Institución que fue intervenida por el gobierno militar, privatizado también en otros centros. Y bueno, y los profesores fueron perdiendo paulatinamente sus niveles de ingreso, a tal grado entonces que se desincentivó la vocación de los jóvenes por convertirse en maestros, porque dentro de las profesiones en Chile, naturalmente la de los profesores es la peor remunerada, y eso significa entonces que haya desinterés en estudiar pedagogía y que accedan a formarse como profesores, los que no alcanzan puntaje para convertirse en ingenieros, abogados, médicos, otras actividades. Entonces lo que hay que hacer es mejorar el ingreso de los profesores rápidamente, fortalecer la formación de los profesores. En este país, en el siglo pasado, los gobiernos tomaron la iniciativa de traer de Europa, por ejemplo, a connotados maestros que vinieron a contribuir en la formación de los profesores chilenos. Y Chile alcanzó un gran nivel educacional gracias a esta labor pionera que hicieron profesores que se vinieron de Europa a formar los institutos pedagógicos, a formar
a los profesores. Y Chile llegó a tener estándares educacionales, bueno, de los más altos de América Latina. Pero hoy día todo eso se destruyó con la dictadura. Se estima que es indispensable el fortalecimiento de la formación de los profesores, pero todavía tampoco se hace mucho al respecto. Los sueldos de los profesores siguen estancados, no mejoran, los incentivos para estudiar pedagogía no se producen. El gobierno de Piñera puso algunos incentivos, como becas, por ejemplo, para que financien sus estudios los que quieran estudiar pedagogía, pero que son incentivos todavía insuficientes para la gran tarea que hay que hacer, porque se le pueden entregar muchos recursos a la educación pública, pero si no procuramos de que la educación pública recaiga en profesores bien formados, bueno, vamos a estar dilatando por muchos años y décadas, ¿no es cierto?, el mejoramiento de los niveles educacionales del país. Del pinochetismo queda mucho, el orden institucional, la democracia está acotada, que él mismo nos legara, queda el sistema económico desigual. Chile es un país que ha crecido, ahora ya no tanto, estamos en plena desaceleración, pero crecimos a altos niveles, el 6 o el 7% anual por muchos años. Sin embargo, los niveles de desigualdad también aumentaron. Lo que ganan los más ricos del país y lo que ganan los más pobres es escandaloso. Las pensiones de los jubilados es algo pavoroso. El sistema de salud privatizado también, ha terminado con un ejemplar sistema de salud que teníamos hasta el gobierno de Allende, que la educación, que la salud también era pública y gratuita, y hoy día quien quiera atenderse bien tiene que recurrir a la salud privada. En fin, el sistema previsional ha sido completamente privatizado y sigue en manos de las instituciones, las famosas AFP, creadas por la dictadura. No ha habido una recuperación del Estado de la responsabilidad que tiene en la previsión, en la salud, en la educación, como hablamos, y en tantos niveles. El salario mínimo sigue siendo vergonzoso. Incluso este gobierno, que se ha propuesto cambios, pactó un salario mínimo que ni siquiera le recupera a los trabajadores la pérdida del poder adquisitivo de los últimos años. Es decir, queda mucho, desgraciadamente, de Pinochet. Hoy día, claro, no se mata a las personas, ni se las tortura, ni se las encarcela arbitrariamente como se hacía entonces, pero el modelo institucional, económico, social de la dictadura, a mi modo de ver, están intactos en nuestra realidad, con una población que cada día está más desencantada de la incapacidad del mundo político por hacer las transformaciones, de una población que sabe o empieza a tener conciencia de sus derechos económicos, sociales, educacionales, en fin, en tantas materias, y que ve que no se producen las transformaciones al ritmo de lo deseado, con un gobierno como el de Michelle Bachelet, que prometió hacer los cambios fundamentales y que hoy día, no ha cumplido con lo fundamental, la madre de todas las batallas, la madre que puede abrir a este país a los grandes cambios, que es la convocatoria de una asamblea constituyente y a la idea de tener una nueva constitución. No han querido las actuales autoridades, no quieren las personas que se han apoltronado en el Congreso Nacional emprender esta reforma que es demandada en las calles, porque cuando los estudiantes se movilizaban por la reforma educacional, paralelamente exigían la Asamblea Constituyente y la Constitución. Sin embargo, no quiere la clase política emprender esta tarea que han emprendido otros países del mundo que sufrieron situaciones como esta, como Bolivia, que fue capaz de darse una constitución estimada ejemplar hoy día en el mundo, como Ecuador, como la propia Colombia, como Brasil en su hora, como otros países europeos que han enfrentado crisis, y lo que han hecho después de estas crisis o de estas guerras, conflagraciones, ha sido convocar al pueblo, darse una constitución democrática, republicana, consensuada, ¿no es cierto?, o con el voto mayoritario de la población. Nada de esto ha ocurrido
Y claro, y esto, ¿qué tiene expresión dramática? En que en las últimas elecciones parlamentarias y presidenciales de hace un año, un 58% de los ciudadanos decidió abstenerse, pese a que fue la propaganda más millonaria en recursos gastados para convocar a los ciudadanos a votar. La amplia mayoría de este país le dijo no a la política, no a la actual clase política y sí, desde luego, a las reformas que están pendientes. Yo diría, y claro, y temo decepcionar mucho con esto, de que la dictadura está intacta, solo que hoy día no se violan, felizmente, los derechos humanos de las personas y que hemos alcanzado niveles de justicia, de castigo a los culpables de la represión, que si bien no son completamente satisfactorios, marcan un avance hacia el término de la impunidad que también seguimos viviendo.